buenos días. Mi nombre es Miguel López Concepción, matrícula 2023-0962, debido para la entrega de la práctica de acceso a datos. Sin ser eso más, comencemos. Primeramente me gustaría primero mostrar la base de datos, y que en el trabajo se pidió hacer un programa que guarde pues distintos tipos de datos, bueno, no distintos tipos de datos, distintos eh, registros, se podría decir. Entonces, para eso, primeramente creé una base de datos, la base de datos personas, dentro de la cual creé una tabla, la tabla datos, la cual tiene pues todos los campos que se especifican en el trabajo, que son ID, nombre, apellido, fecha, dirección, género, estado civil, teléfono y correo. Donde el ID debe de ser un identity, está seteado como identity, ahí no se puede apreciar a simple vista, pero es un valor incrementable. Y luego aquí hay unos datos que simplemente fueron pruebas luego de haber terminado el trabajo. Pasemos a la parte de Visual Studio, donde aquí tenemos la interfaz gráfica, en la que tenemos el Data Grid View, que es donde se van a mostrar los datos. Aquí tenemos las diferentes Datebox y el Date Checker, o el Date Checker, para escoger la fecha de nacimiento. Lo demás son textos para poner los otros datos, y los botones que nos van a ayudar a hacer las distintas operaciones de esta aplicación. Pasando ya directo a código, tenemos primero esta clase, que es la clase DB general, que sirve para abrir la conexión a la base de datos. Aquí es donde se encuentra el objeto de conexión principal, que contiene el connection string, y simplemente sirve para eso, para conectar a la base de datos y retorna la conexión. Luego tenemos la clase datos, que es la que tiene las propiedades que se van a relacionar con los campos de la base de datos. Aquí podemos ver ID, nombre, apellido, fecha, etcétera, cada una con su tipo de dato específico. Aquí podemos ver cómo hay un constructor para asignar los datos a las propiedades de la clase. Luego tenemos esta clase que se llama datos DAL, que DAL es la abreviatura de Data Access Layer. Y aquí es donde van a estar las operaciones que nos van a ayudar a ejecutar las líneas de código necesarias para que los datos entren en la base de datos. El primer método que tenemos es un método estático entero, que básicamente va a devolvernos un entero al final del método, que es insertar datos, el método para insertar los registros. Lo primero que tenemos es este entero de aquí, que nos va a ayudar a retornar luego al final del método. Luego tenemos el método using, que es el que estaremos usando para abrir la conexión y hacer todo lo concerniente a los queries y eso. Luego tenemos el query que se va a ejecutar, que lo tenemos construido como se mostró en la clase con las propiedades de referencia, donde tenemos estas propiedades que se identifican con el carácter especial arroba, a los que luego les vamos a designar el tipo de dato que van a tener en la base de datos. En el caso de algunos varchar, algunos tenemos que van a ser de tipo date, y en este caso vamos a tener este que va a ser char, que es el de género. Luego aquí abajo, luego de que ya se le asignó los tipos de datos que van a tener en la base de datos, ya se asignan los valores per se. ¿Cómo se asignan los valores? Con el objeto de tipo datos que creamos con esta clase de aquí. Ese objeto de tipo datos le vamos asignando cada una de las propiedades a los campos de la base de datos.
Luego aquí al final tenemos este command SQ non-query, que este objeto aquí, el SQL command, el objeto SQL command, a este objeto es el que nos va a ayudar básicamente a ejecutar el query que tengamos. Para eso le pasamos como parámetros el query y la conexión, y luego con el mismo objeto ejecutamos el método execute non-query, el cual devuelve un entero, el cual vamos a estar almacenando en esta variable de aquí arriba. Le asignamos el valor entero que devuelve execute non-query a nuestra variable entera, y luego retornamos esa variable, de forma que retornamos el número que sea que retorne aquí, lo retornamos con el método. Luego tenemos el método de obtener datos, que es una lista de tipo datos, o sea, del tipo de la clase que tenemos aquí. Más de lo mismo, creamos la lista, la inicializamos, abrimos la conexión, ponemos el query, creamos nuestro objeto SQL command, le pasamos tanto el query como la conexión, creamos un SQL data reader, al cual le asignamos el execute reader, que vamos a ejecutar con el objeto SQL command, y luego utilizamos un bucle while para leer los datos. Vamos a utilizar el getIn32 para obtener los datos de los campos, y se los vamos a asignar a las propiedades de nuestro objeto datos. Luego vamos a añadir este objeto a la lista, cerramos la conexión y retornamos la lista. Luego tenemos el objeto actualizar datos, que es un método, el método actualizar datos, que es un método muy parecido al de agregar datos, es casi igual, con el cambio de que aquí el query es diferente, pero ya en lo demás es básicamente lo mismo. Tenemos nuestros propiedades de referencia, a las cuales le asignamos el tipo de datos que van a tener, y luego le asignamos el valor. De nuevo, el SQL non-query nos va a devolver un número, el cual vamos a almacenar en esta variable de aquí, que está aquí abajo, y luego cerramos la conexión y devolvemos nuestro resultado. Para eliminar datos también creamos un static entero, igual que los otros dos, el de agregar y de actualizar, pero en vez de tener un objeto de tipo datos como parámetro, tiene un entero. De igual forma ponemos nuestro entero aquí, que vamos a utilizar luego, abrimos la conexión, tenemos nuestro query, tenemos nuestro objeto SQL command, al cual le pasamos el query y le pasamos la conexión, le asignamos el tipo de datos que va a tener en la base de datos, en este caso el tipo entero, y luego le asignamos el valor que vamos a tener aquí. De nuevo ejecutamos con nuestro objeto comando SQL command el execute non-query, cual nos va a devolver un número, y retornamos dicho número. Ya pasando aquí, que es ya donde vamos a hacer la asignación de los datos y a ejecutar los métodos que ya creamos, lo primero que podemos ver es que aquí creé una instancia de mi objeto datos, y también creé un método void, que es el datagridview.dataSource igual a obtener datos. Aquí es donde utilizamos el primer método de obtención de datos, que esto es básicamente para que cada vez que nosotros hagamos un cambio, la pantalla se refresque, o el data grid view se refresque, y podamos observar los cambios que hemos hecho. Luego en el data grid view, que el data grid view es esta pantallita de aquí gris, en el data grid view lo que hacemos es básicamente crear las columnas que van a estar mostrando los datos, y simplemente eso, creamos las distintas columnas y les damos un nombre, le ponemos los nombres de los campos que vamos a estar viendo.
Luego, en el luego utilizamos el método de refrescar pantalla que creamos aquí arriba para que cada vez que la pantalla se refresque se actualice el Data Grid View. Y esto de aquí, que básicamente esto lo que esta línea básicamente lo que hace es inhabilitar el textbox de ID, porque ID, como es un identity, es un valor autoincrementable de la base de datos, no es necesario ponerlo, se asigna solo y automáticamente. Entonces ese dato no va a ser posible que nosotros lo cambiemos ni lo manipulemos de ninguna forma. Simplemente está ahí para que cuando nosotros seleccionemos una fila y se llenen los campos, podamos ver cuál es nuestro ID, pero no podamos hacer nada, no podamos cambiarlo. Por eso el txtid.enable está false, para que siempre esté inhabilitado y el usuario no pueda acceder a él. Luego ya tenemos la función del primer botón, que es este de aquí, que es el que se va a encargar tanto de guardar como de editar. Primero tenemos la asignación de todos los parámetros de nuestro objeto datos. Lo hacemos pues tomando la información de los diferentes textbox y asignándosela a su variable correspondiente o al parámetro correspondiente. Luego tenemos un if que hace una validación. Esta validación de aquí, el Data Grid View Selected Rows Count, básicamente lo que está validando es que haya una fila seleccionada. Si hay una fila seleccionada, se va a ejecutar este código de aquí. ¿Qué hace este código de aquí? Básicamente, cuando nosotros le demos clic a una fila para seleccionarla, los datos de esa fila se van a poner aquí para que los podamos ya sea editar o eliminar. Eso ya lo veremos más adelante, ¿verdad? Pero en este caso, cuando nosotros le demos clic a una fila para seleccionarla, se van a llenar los datos aquí en las textbox. Y lo que va a hacer es que de la columna de ID va a tomar el valor, lo va a guardar en esta variable y luego esta variable la va a verificar. ¿Para qué la verifica? Para asegurarse de que haya algo. Si hay algo, que es lo que está verificando aquí, entonces se va a ejecutar esto de aquí. Esto de aquí primero lo que va a hacer es volver a asignarle su valor al campo de datos, al parámetro de datos, y luego va a ejecutar actualizar datos, que devuelve un entero que nosotros vamos a validar aquí. En caso de que nos dé 1, significa que se hizo correctamente la operación. En caso de que nos dé otra cosa que no sea 1, o más bien otra cosa que no sea 1, que nos dé por ejemplo nulo, nos va a decir que los datos fueron o no se pudieron actualizar correctamente. Eso es este if de aquí. Luego tenemos un else. Si el Data Grid View no tiene 1, no va a tener nada, lo más seguro. Entonces eso significa que este campo de aquí no tiene nada. Si ese campo de ahí no tiene nada, entonces eso significa que se está creando un nuevo registro. Aquí tenemos básicamente, esencialmente la misma sentencia de aquí con algunos cambios. Llamamos el método de insertar datos, que también nos va a devolver un entero. Ese entero lo guardamos en esta variable. Validamos la variable. Si nos da mayor que 0, lo que nos va a dar es 1, significa que se efectuó correctamente. Si no, nos va a mandar un message box de que hubo un error. Y aquí se llama el método de refrescar pantalla que habíamos creado anteriormente para que el usuario pueda ver los cambios que se hicieron en el Data Grid View. Luego tenemos el botón nuevo o el btn nuevo, que es este de aquí, que sirve para cuando queremos agregar un nuevo registro. Lo que hace este botón o lo que hacen todas estas sentencias de aquí, es limpiar las textbox.
que todas estas textbooks, incluyendo la de ID, se limpien y no tengan nada. Cuando ninguna de las textbooks tiene nada, en especial la de ID, entonces es que se va a ejecutar este else de aquí cuando oprimamos el botón de guardar o editar. Ahí es que se va a ejecutar esta parte de aquí, que va a ser el else, y se va a guardar. Entonces esto lo que hace es básicamente limpiar todas las textbooks. En el caso del data picker, que es esto de aquí, que es lo que nos ayuda a escoger las fechas. En caso del data pick, lo que hace es setear la fecha con la de ahora, poner la fecha de hoy o del día en el que sea que se esté ejecutando la aplicación. Y el data grid view current cell lo setea en nulo para que tampoco haya ninguna celda seleccionada ni nada. Pasando con el próximo botón, tenemos el botón de eliminar. Aquí tenemos la misma validación que teníamos arriba para actualizar. En este caso la tenemos para eliminar. Esto lo que valida de nuevo es que haya una fila seleccionada. Si hay una fila seleccionada, lo que va a hacer es que del campo ID va a extraer su valor, o sea, para tomar el ID de la fila que se quiera borrar. Luego ese ID lo va a utilizar como parámetro para dárselo al método de eliminar datos. Ese método va a devolver un número, el cual se va a guardar en result, y luego se va a hacer la misma validación que vimos aquí arriba. Que si básicamente eso que no tiene que devolver un 1 en caso de que haya sido exitoso. Si es así, nos va a decir datos eliminados correctamente. En caso contrario, nos va a decir error al eliminar los datos. Y se refresca la pantalla nuevamente para asegurarnos de que para que en el data grid view se vean los cambios que estamos haciendo. Una vez explicado todo el código de la aplicación, podemos pasar a ver prácticamente cómo funciona la aplicación. Aquí podemos ver cómo primeramente ID no es accesible. Luego tenemos todos nuestros campos y datos. Voy a acomodar esto aquí para no tener que estar moviendo tanto. A ver, así. Ahí se ven todos los campos correctamente. Y tenemos dos datos. Aquí hay un pequeño salto entre 1 y 3 porque anteriormente eliminé un campo eliminé un registro para probar la aplicación luego de haberla terminado. Y si seleccionamos, se selecciona aquí con el clic, bastante intuitivo. Podemos seleccionar con el clic, le damos clic, vemos que se llenan todos los campos, incluyendo el de ID, pero ese no lo podemos acceder de ninguna manera. Entonces, desde aquí podemos hacer cualquier cambio. Podemos ya sea editarlo, modificarlo o eliminarlo. En caso de que queramos poner un registro nuevo, le damos aquí a nuevo. Vamos a decir que, por ejemplo, vamos a cambiar el estado civil. Vamos a decir que, por ejemplo, se casó. Casado, guardamos datos actualizados correctamente, y ahí podemos ver como antes decía soltero, ahora dice casado. Vamos también a modificar el de la señorita, así también casada, y se casó, y vamos a decir que se mudó a un sitio X, para no estar inventando locaciones. Vamos a poner así X, son aquí mayúsculas. Se casó y se mudó. Le damos al botón que es para guardar o actualizar datos actualizados correctamente, ahí lo dice, y vemos que cambió casado y cambió su dirección. También podemos agregar de nuevo. Si queremos agregar, tenemos que darle aquí a nuevo para que se limpien todos los campos, y así podamos poner los campos nuevos. Vamos a decir Manuel Santana.
que nació. Aquí tenemos, con ayuda del data picker, pues podemos fácilmente coger nuestra fecha de nacimiento, ya sea con las flechitas de aquí o con la rueda del ratón en caso de que se tenga. Nació en el 94, en octubre, el 6 de octubre. Ahí tenemos la fecha de nacimiento, dirección X, así, género masculino, estado civil vamos a poner divorciado, teléfono vamos a decir 80, sí, sí, y correo ahí ya tenemos todos nuestros campos. Como aquí no hay nada, entonces el programa va a interpretar que es agregar un nuevo registro, y cuando le demos aquí, datos guardados correctamente, y se agrega nuestro nuevo registro. Y si lo queremos borrar, lo seleccionamos y simplemente le damos aquí a borrar, datos eliminados correctamente. Podemos ver que funciona correctamente toda la aplicación. Y no siendo más esto, habiendo cumplido todos los parámetros de la clase, doy por finalizado el video.